Muy buenas tardes, soy el doctor Roberto Osorio Escamilla, soy director médico de Alergomédica, que es una institución dedicada a la prevención, al diagnóstico específico y tratamiento de enfermedades alérgicas. En esta cápsula informativa me gustaría hablar acerca de lo que es precisamente el diagnóstico de una enfermedad alérgica para determinar cuál es su origen. Antes que nada, la historia clínica del paciente, que el paciente nos refiere, por ejemplo, los síntomas que tiene, si le falta aire, si le silba el pecho, si se le congestiona la nariz o si tiene urticaria o ronchas, diferentes tipos de manifestaciones que pudiera tener. Nosotros basamos un historial clínico con una exploración física adecuada y presumimos que sea de origen alérgico o no. Ahora, para determinar cuál es el origen de las enfermedades, es necesario determinar primero si el paciente es alérgico o no. Segundo, a qué es alérgico. Y tercero, qué tan alérgico es. Por ejemplo, en todas las instituciones de todo el mundo, en nuestro país, y muchos médicos que se dedican a tratar enfermedades alérgicas, hacen el estudio mediante un sistema que se llama pruebas cutáneas de alergia, por escarificación o por prick, en la cual se limpia primero la superficie, colocan sustancias, pequeñas gotitas de los diferentes alergenos que nosotros estamos pensando que nos pueden desencadenar la alergia, y sobre cada una de esas gotitas toman una pequeña lanceta o agujita o unos utensilios que se llaman escarificadores, en donde se hace una pequeña punción, raspado o pellizco para lacerar la parte superficial de la piel y permitir que estas sustancias, esas proteínas que están pensando que sean las causantes de la alergia, penetren un poco en el interior de la piel y traten de despertar una respuesta alérgica si es que el paciente es alérgico. Así es como lo hacen la mayoría. Si están pensando en 40 sustancias, pues son 40 o 50 pequeñas punciones o arañones, pero si son 80, son 100, pues es el mismo número de punciones y va de tiro por viaje, de una por una. En Alergomédica, ese diagnóstico específico de enfermedades alérgicas lo basamos desde hace varios años en dos métodos diagnósticos, es decir, dos posibilidades para determinar cuál es el alergeno responsable de esta enfermedad. Uno de ellos se denomina multitest, que en realidad es un sello múltiple hecho de un material plastificado que está hecho de un material hipoalergénico en el cual viene sellado cada uno con su tapita, y para tratar de demostrar es un pequeño dispositivo con 8 patitas, y en la punta de cada una de las patitas tiene a su vez 12 pequeños piquitos del mismo material de 1 milímetro de largo y 1.1 milímetros de diámetro, sobre los cuales se ponen sustancias mediante grupos. Pueden ser individualizados o mediante grupos. Nosotros en Alergomédica utilizamos mediante grupos. 7 diferentes tipos de pasto, por ejemplo. Alguno que otro pasto lo ponemos en forma individual. 2 diferentes tipos de ácaros, tanto ácaro de polvo americano, que es el Farinae, o el que más predomina en Europa, que se le denomina Dermatophagoides stenocinus. Generalmente viene la caja con 6, que es el número de dispositivos que nosotros utilizamos y en los cuales se analizan. En uno de los brazos se ponen 3 diferentes sellos para todo lo que viene siendo sustancias que al inhalar le pudieran estar provocando molestias, y en el otro brazo 3 diferentes dispositivos, es decir, 24 diferentes grupos de alimentos que al comerlos nos pudieran estar provocando algún tipo de molestia. La finalidad es que estas pequeñas espículas plastificadas depositen la sustancia, es decir, las proteínas de los alergenos que supuestamente están provocando la enfermedad, en la parte superficial de la piel, y nuestro organismo, es decir, el organismo del paciente, al reconocer el sistema inmunológico, esas proteínas reclutan personal inmunológico, es decir,
policías inmunitarias y van a atacar. Primero reconocen que le hace daño y reclutan ese personal inmunológico para ir a atacar a esas proteínas. Y al atacar esas proteínas se hace verdaderamente una batalla microscópica que a simple vista la vemos como un piquete, es decir, rojo, hinchado, caliente. Donde eso sea la roncha, eso nos determina que esas son las sustancias que nuestro organismo reconoce como causantes de la enfermedad. El otro método diagnóstico que tenemos en Alergomédica para determinar cuál es el agente causal de la alergia es un método que se denomina quimioluminiscencia. Este es un estudio computarizado en el cual ya no se molesta al paciente por medio de los sellos múltiples en la aplicación de los alergenos, sino es solamente se toma una sola muestra de sangre, la cual al ser centrifugada, es decir, nada más se utilizaría el suero del paciente, se introduce y se hace todo un mecanismo que puede llevar bastante tiempo de elaboración, y el diagnóstico es para determinar la cantidad de alergenos que pudieran estar causando la enfermedad al paciente. Este equipo es capaz de analizar la IgE específica, es decir, la inmunoglobulina E es la responsable o el causante principal de las manifestaciones de alergia. Y esto puede ser diagnosticado mediante estos paneles. Son pequeños pipetas, por así decirlo, en donde tienen 36 diferentes espacios con determinado número de alergenos que pudieran estar involucrados en la enfermedad. Se obtiene una pipeta con 36, un panel con 36 alergenos y un panel con 36 sustancias que al comerlas en forma de alimento pudieran estar provocando las molestias. Ahí se introduce el suero y por medio de una técnica que se llama quimioluminiscencia indica el grado de luminosidad que en el equipo me determinan la alergia al paciente. Es decir, mientras más luminosidad determine el equipo, mayor es la reacción alérgica que tiene nuestro paciente a los diferentes tipos de alergenos. Este equipo es capaz de analizar hasta 180 diferentes alergenos en el lapso de 8 minutos, con una especificidad del 98%, es decir, es muy exacto, y el cual determina si hay alguna sustancia que al respirar o que al comer le estuviera haciendo daño. Con los paneles que se utilizan mediante dispositivos en piel, se analizan 24 grupos de alergenos que al respirar nos hagan daño y 24 grupos de alimentos que al ingerirlos en forma de alimento le estuviera provocando las molestias. En el caso del equipo computarizado por quimioluminiscencia son 36 grupos de alergenos y 36 grupos de alimentos que estarían propiciando la enfermedad alérgica. Llámese asma, rinitis, dermatitis, urticaria, sinusitis, algunos casos muy importantes de migraña y alteraciones también ocular y neurológica, así como a nivel intestinal.